Lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre la tipología de los medios digitales y la propuesta que tiene el autor Ramón Salaverría. Pero antes vamos a ir a unos antecedentes. Tenemos que hablar, por ejemplo, del libro Periodismo Digital en Bolivia, donde Cristina Cabrero hace una distinción, sobre todo en las características del periodismo digital. Ya en 2012 tenemos a Cecilia Vanegas que habla de las características del periodismo digital y las aplica en los medios en transición, donde tenemos radio, prensa y TV. Pero más adelante ella aborda un tema específico que le llama los medios específicamente creados para la web, que nosotros le llamaríamos ahora medios nativos. Pero ¿cómo clasificamos este tipo de medios con presencia en Internet? No hay una precisión clara en este tema, una propuesta, ¿no? Entonces, por eso es que les estoy proponiendo este factor tipológico que presenta Ramón Salaverría en base a 9 temas, ¿no? Plataforma, temporalidad, tema, alcance, titularidad, autoría, enfoque, finalidad económica y dinamismo. Vamos a ver cada una de ellas. Básicamente, el primer tema tiene que ver con la plataforma y está muy vinculada al soporte. Tenemos medios específicamente para la plataforma web, tenemos medios específicamente para tabletas. La Fundación Telefónica de España tiene interesantes productos para tabletas. Tenemos solo para móviles, ahí la gama es sobre todo abundante con el tema de las aplicaciones, pero creo que la opción más interesante podría ser esta que le llamamos multiplataforma, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el diseño responsivo. El diseño responsivo implica que el contenido de nuestro sitio web se adapta a cualquier tipo de pantalla. Esa es la tendencia que se está manejando hoy en día. El segundo esquema de clasificación tendría que ver con la temporalidad y nosotros conocemos algunas versiones que son básicamente volteo de la versión de papel a la versión digital. Uno de esos ejemplos es hoy en día La Jornada, y obviamente ustedes pueden ver otros periódicos seguramente, pero también tenemos los de actualización continua. El mejor ejemplo son las agencias de noticias y ANF siempre actualiza sus noticias, ¿no? Pero puede ocurrir el caso en el que ambos modelos se integren, y ese es el modelo policrónico o multitemporal, que básicamente lo vemos por ejemplo en La Razón o en El Deber y en otros medios, ¿no? Un tercer ámbito de clasificación tiene que ver con el tema, y ahí podemos ver temas de medios de información general. Página 7 es un ejemplo, y los otros diarios porque cubren en base a secciones varios temas, pero hoy en día tenemos como lo tenemos hace tiempo también, solo que en Internet temas, mejor dicho, medios especializados que tienen que ver específicamente con uno o dos temas, no más, ¿no? No sé si han visto este portal que se llama Late, que lo que nos muestra es información deportiva y al parecer el modelo está funcionando, ¿no? Entonces es una propuesta que no deja de ser interesante. Luego tenemos un tercer ámbito de clasificación que tiene que ver con el alcance, y tenemos ahí propuestas de clasificación global o internacional. Por ejemplo, el país tiene un alcance global, ¿no? Las notas están destinadas a todo el mundo. La Razón es un ejemplo de un alcance nacional, así como otros periódicos también. Pero hay interesantes proyectos que son más locales, que cubren un municipio, por decirles, y ese tiene que ver con los alcances locales. El Chapaco es un medio de Tarija de la Fundación para el Periodismo que está aplicando este modelo. Y si es que queremos hilar más fino, tendríamos el modelo de el periódico hiperlocal o de barrio. No sé si conocen Hoja del Sur en la zona sur de La Paz, puede ser un ejemplo, u otros que podamos encontrar. Luego tenemos el tema de la titularidad. Podemos ahí establecer una clasificación que tiene que ver con una titularidad pública, porque el fin más bien es público, pero no deja de ser un medio de comunicación el que está a cargo, es decir, un periódico o un medio que actualice noticias. Y por el otro tenemos aquellos de titularidad privada, que básicamente lo podemos ver en todos los periódicos digitales o en los periódicos de papel que tienen presencia digital. Internet ha hecho también muy interesante la presencia de periódicos que tienen un solo autor.
Aquí les estoy mostrando el ejemplo del blog La Calle del periodista Tufiare, que si bien está desactualizado es un buen ejemplo de publicación individual. Y tenemos por otro lado estos medios de publicación colectiva, que básicamente son las empresas de medios, ¿no? Lo que hay que decir acá es que Internet ha facilitado que los periodistas podamos tener más medios, entonces es un buen lugar para establecer proyectos individuales. Luego tenemos otra clasificación que tiene que ver con el enfoque. Y ahí tenemos específicamente medios periodísticos, como son los medios de comunicación tradicionales y que tienen presencia en web y que precisamente su fin es hacer periodismo. Pero tenemos otro tipo de medios que probablemente no tengan este enfoque periodístico, sin embargo sí den información. Los ministerios tienen sitios específicos para informar sobre las actividades que desarrollan, un blog de marketing digital también podría entrar acá, pero si se dan cuenta no es precisamente periodístico, ¿no? Entonces estos entrarían en la clasificación del enfoque. Y algo que ha parecido muy interesante con Internet tiene que ver con la finalidad económica. Y ahí conocemos todos el modelo de los cibermedios con fines de lucro, que te venden publicidad y servicios, pero por otro lado tenemos este modelo que no deja de ser interesante en Internet. Son los cibermedios sin fines de lucro, que son financiados por donaciones, por ONGs o de manera colectiva. La Pública, si es que lo conocen, es un proyecto que ha nacido de IVOS, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cibermedios sin fines de lucro. Y obviamente para concluir tenemos esta categoría que tiene que ver con el dinamismo. Y ahí tenemos cibermedios estáticos, que básicamente son aquellos que no hacen uso o hacen escaso uso de los recursos hipertextuales, interactivos y multimedia que son nativos de Internet. Ahí tendríamos que analizar cuáles tenemos en la escena digital boliviana y por otro lado tenemos los medios dinámicos que aprovechan más bien estos recursos interactivos y multimedia. Ustedes ya se deben estar imaginando seguramente cuáles podrían ser. Entonces, Salaverría propone este esquema de clasificación que es muy interesante, ¿no? Entonces, si es que quieren profundizar un poco más, yo les invito a leer el libro o consultar la presentación, pero la tarea que tenemos para el módulo es esta que les estoy mostrando ahora, ¿no? Esbozar un proyecto de medio digital y determinar sus tipologías de acuerdo a la clasificación presentada en esta clase. Lo que vamos a hacer en este módulo es construir algunos medios. Entonces, sobre esa base, nosotros primero tenemos que ir pensando qué tipo de medio, o sea, pensar en un proyecto de medio digital y establecer en cuáles de estas categorías se pueden enmarcar. No quiere decir que deban ser de una sola categoría, pueden combinarse entre ellas, ¿no? Y más adelante les proporcionaré una matriz en la que vamos a poder llenar este tipo de clasificación.